Bueno, señor Juan David, quisiera comenzar con estas imágenes que se volvieron virales el pasado jueves 23 de mayo, cuando se hizo un atentado en la ciudad de Barranquilla contra el señor Jorge Luis Alfonso López, alias El Gatico, 4 meses después de que su madre, Enilce López, alias La Gata, muriera en Barranquilla. Esto se dio en el Centro de Salud Medicenter de Barranquilla, cuando, según la policía, al menos 6 hombres disfrazados de oficiales de la SIJIN llegaron a mediodía en 2 camionetas al Centro Mediclínica, ingresaron a la clínica con una falsa orden de allanamiento, subieron al 4º piso, entraron a la habitación del Gatico, abrieron fuego y pues hubo un tiroteo entre los escoltas de este señor Alfonso López y los atacantes, y 2 personas murieron y otra terminó herida. Pero el Gatico salió ileso. Pero hemos visto unas declaraciones que usted ha hecho desde que sucedió este suceso, y es de el nombre que resalta en las personas que fallecieron ese día, y es el de Edelmiro El Chino Anaya, reconocido ex paramilitar y testigo del asesinato del alcalde del Roble, Eudaldo Díaz. Señor Juan David, cuéntenos un poco quién es Edelmiro El Chino Anaya y usted qué puede concluir de este ataque. Y como usted ha dicho, ¿hay gato encerrado? Sí, señor. Edelmiro Anaya era un paramilitar, el cual se desmovilizó y él estaba libre, que es importante, porque la gente pregunta que por qué estaba libre una persona como esta, y es porque la ley de justicia y paz, donde se acogió, le dio libertad, a pesar que nosotros nos opusimos desde el primer momento, pues el señor Edelmiro Anaya nunca aceptó la responsabilidad del crimen de mi padre, siempre defendió la no autoría del señor Salvador Aranazuz, el ex embajador del gobierno Uribe, fue gobernador de Sucre también, que es el autor intelectual condenado por el crimen de mi padre, gracias a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Entonces, este estaba libre desde que salió, se puso al servicio de esta familia, Alfonso López, propietarias de apuestas, y en el cual ambos estuvieron detenidos, pero la ironía es que la señora Enilce López terminó en una clínica, al igual que hoy lo está su hijo, ¿no? Es decir, a pesar de los graves delitos cometidos, ellos no murieron. Bueno, la señora murió en una clínica y el hijo hoy se encuentra en una clínica. Entonces, Edelmiro Anaya González fue la persona que el grupo paramilitar, mal llamado Héroes de los Montes de María, el cual Salvador Aranazuz, según la Corte Suprema, fue uno de sus fundadores, de sus creadores, financistas, lo colocaron lo infiltraron en el esquema de mi padre, le delegaron esa misión y él terminó entregando a mi padre para que fuera asesinado. Es decir, que es una persona que conocía perfectamente quiénes participaron en el crimen de mi padre y los autores. Conocía, es la persona número 21 que han asesinado en el proceso de mi padre, entre testigos y familiares de estos. Señor Juan David, hay un pronunciamiento que también llama poderosamente la atención frente a este hecho, y esa referencia que usted hace de que preciso en este atentado contra el Gatico haya muerto alias el Chino Anaya, y es la respuesta o una carta que envió al presidente de la República y la opinión en general, o un comunicado más bien, de Salvatore Mancuso, también un ex jefe paramilitar que llegó hace poco a Colombia y que dijo lo siguiente: el atentado del cual fue objeto el señor Jorge López, hijo de Enilce López, y en el mismo hecho el asesinato de Edelmiro Anaya y otras personas más, este último desmovilizado de la SAUCE, ocurridos en Barranquilla el día de ayer, es un hecho grave y lamentable. Es un atentado contra la agenda de paz y contra la verdad. Este tipo de acciones armadas de alta envergadura tienen como fin anular las alternativas y las voces que facilitan procesos de diálogo con grupos armados. Tal ha sido el caso de Jorge López, quien es pieza fundamental facilitadora en esos procesos. Es, por otra parte, un abierto ataque a la verdad y a los intereses de las víctimas. Edelmiro Anaya era el último testigo vivo con participación directa en el asesinato del alcalde del Roble, por lo tanto, un acto de silenciamiento de la más enorme gravedad. En paralelo, señor presidente de la República, invitarlo a que pida a sus funcionarios de máximo nivel la misma decisión y audacia con la que usted ha logrado conseguir las más altas dignidades de la nación, ya que con vacilaciones y ambigüedades no transformaremos la historia de Colombia. Avancemos en la agenda de paz con todas las estructuras armadas, no solo con las rebeldes.
Aún hay tiempo de pacificar a Colombia bajo su gobierno y lograr el gran acuerdo nacional. A ese gran proyecto que usted lidera regresé voluntariamente al país y espero y trabajo porque esta apuesta no haya sido en vano. Señor Juan David, ahí Salvatore Mancuso también pide que se le dé a usted protección, que se brinde por su vida, que el gobierno Petro pues le preste una debida atención a eso, les lanza pullas también a la oficina del comisionado de paz. Pero yo quisiera preguntarle sobre esas amenazas que han estado en su contra a partir de esta información y si cree que esto fue un atentado contra alias Chino Anaya o si fue directamente contra el señor Jorge Luis Alfonso López. Bueno, primero quiero decirte que en este atentado han pasado muchas cosas y hay unas versiones que no cuadran. Desde el primer momento al parecer, espero que no sea a propósito, pero sí lo que vemos es que se han mencionado, se han dicho cosas que no son así. Por ejemplo, se ha manifestado que el señor Edelmiro Anaya González estaba visitando por casualidad a Chino Anaya hace en menos de un mes le habían hecho 2 atentados, es decir, que el último fue al parecer la vencida para los sicarios. Entonces era de conocimiento público que el señor Edelmiro Anaya González había un desespero, una ansiedad por parte de los de criminales para asesinarlo, y por eso causa para nosotros fue un atentado que iba dirigido contra Edelmiro Anaya, no contra el señor alias Gato, que él tenía, es una clínica, eso era un búnker, era una clínica donde tenía una cantidad, un escuadrón, un ejército prácticamente, y se encuentren ustedes que solamente estaban 2 personas, que era el Chino Anaya, ¿cierto? Y otro muchacho que tenía 15 días apenas de estar trabajando con alias el Gato, es decir, el escuadrón que siempre tenía ahí, que monitoreaba incluso desde afuera de la clínica con personas en vehículos, y que para entrar monitoreaban, y habían radioteléfonos y un sistema de cámara que era manejado directamente por este señor alias el Gato. Entonces ese día solamente estaba ese muchacho que tenía 15 días apenas de estar trabajando con ellos, es decir, y el señor Edelmiro Anaya alias el Chino Anaya. Entonces son cosas que no cuadran, y que en verdad para mí es que el atentado fue dirigido contra Edelmiro Anaya González. Lógicamente, ustedes escucharon la declaración de Mancuso. Edelmiro Anaya era una persona que conocía mucho. Recuerden que hace unos meses Salvatore Mancuso declaró ante la JEP que el expresidente Álvaro Uribe fue coautor del asesinato de mi padre. Entonces era Edelmiro Anaya una de las pocas personas que podían corroborar esa información dada por Mancuso, porque Mancuso puede decir muchas cosas, pero tienen que probarla. Y esta persona quien podría ratificar esas declaraciones de Salvatore Mancuso, es decir, que era un hombre que conocía mucho, y además por laboral, porque él era empleado de escolta de alias Los Gatos, conocía mucho del andar de este señor y de esta familia Alfonso López. Entonces era una persona muy incómoda, y fíjese que el señor alias Gato salió ileso. Si ustedes ven el video, los sicarios llegaron, ya tenían conocimiento dónde estaba ubicado cada quien, porque tenía una mujer, al parecer, lo que muestra el video, que se dio cuenta de cómo dónde estaba ubicado cada uno. Incluso hay información de que esta mujer, miembros de los sicarios hablaron antes del atentado con miembros del esquema de seguridad de alias el Gato. Entonces todas esas son cosas que llaman la atención. Los sicarios entran y al parecer, si ustedes se dan cuenta en los videos, apenas asesinan al Chino Anaya, se retiran como si hubiesen cumplido con su objetivo. Entonces, ¿dónde entra el riesgo de nosotros? Bueno, yo soy una persona que soy el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Sucre. He sido una de las personas que ha acompañado a las víctimas del departamento de Sucre en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral, muchos contra estos personajes. Y
lógicamente uno le resulta incómodo. Por ejemplo, ahora que al ver todo esta pantomima, todo este show que montan, me toca salir a aclarar, me toca salir a desmentir, me toca salir a decir, por ejemplo, que ahí el día 9 de mayo una periodista publicó, óigase bien, 9 de mayo, el asesinato de alias el Chino Anaya fue la semana pasada, fue si no estoy mal, el 23, y esta información la da una periodista de Barranquilla, donde manifiesta que a la Unidad Nacional de Protección y al INPEC le mandan, les informa públicamente que el señor Edelmiro Anaya González y sus escoltas que no aparecen por ninguna parte en el video, los escoltas que tenía asignado por ser desmovilizado de la UNP, tenía 2 hombres de protección, estaban al servicio junto con el Chino Anaya de alias El Gato, y que el vehículo lo utilizaban para hacer actividades ilícitas y al servicio de Jorge Alfonso López, que irónicamente, mire, lo está en una cárcel a pesar de los graves delitos que he señalado. Entonces, a mí me parece que este crimen le favoreció mucho a Jorge Luis Alfonso López e incluso al expresidente Álvaro Uribe, así lo he dicho, y a muchos más, porque Edelmiro Anaya conocía muchas cosas. Entonces, hay claridad en eso. Entonces, cuando uno sale a denunciar este tipo de cosas, a exponer este tipo de cosas, porque el presidente incluso, yo digo que fue asaltado en su buena fe, lo hicieron salir a tuitear diciendo que querían callar la verdad. Y bueno, sí es cierto que iban a callar la verdad, pero no precisamente la de alias El Gato, sino la de Edelmiro Anaya González. Porque recuerden que el señor Jorge Alfonso López, alias El Gato, fue expulsado de la JEP, porque los magistrados determinaron que este señor, a pesar de las oportunidades, mostró que no tenía voluntad para que se conociera la verdad de lo que él conocía. Entonces lo sacaron de ahí. Entonces yo sí creo que no hay ninguna voluntad. La verdad que callaron fue la de uno de los últimos participantes del crimen de mi padre, conocedores de lo que pasó con él. Entonces eso hace que nos amenacen, que nos persigan. Y me preocupa mucho. En enero se informó de un plan para asesinarme a través de un periodista, un colega de ustedes, un periodista importante a nivel nacional, me manifestó que había un plan para asesinarme, y yo lo puse en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección, y no pasó nada. Ayer le escribí un Twitter al presidente, es la única forma que tengo como comunicarle, informándole la situación, muy preocupado porque además ustedes vieron en el comunicado de Salvatore Mancuso de miles que son sus víctimas y de tantos defensores de derechos humanos que aún quedan vivos en este país. Él solicitó protección urgente para mí. Entonces me preocupa porque bueno, ellos se mueven en el bajo mundo, ya él está desarrollando sus labores como gestor de paz, y si pide protección concreta para mí directamente es porque algo está pasando, ¿no? Porque conoce de algo, y él lo manifiesta ahí, que nosotros somos objetivos de alto valor para organizaciones que están en contra de la paz, en contra de que se conozca la verdad. Entonces me obliga inmediatamente a lanzar un SOS, a pedir auxilio, porque temo que atenten contra mi vida y me asesinen. Señor Entonces, Juan David, esa ha sido mi situación. Digamos, o sea, aquí esto parece película lo que usted dice, que entren tantas personas, se ven 6, todos vestidos de la SIJIN, tienen tiempo hasta de mirar, de asomarse por la puerta a ver si hay policía o no, y después salir, pero ya se conocía que ya había habido un intento de asesinato contra el Chino Anaya. ¿Usted qué sabe de eso y si esto puede estar relacionado, si no pudieron esta vez y no sé, de pronto el Gatico le dio la información para que llegaran ese día a la clínica? Bueno, no fue uno, fueron 2 atentados en menos de 20 días. El segundo ocurrió hace como 2 semanas, en los cuales hombres armados fueron hasta la casa de Edelmiro Anaya González y se enfrentaron con los escoltas. Es decir, que este será un señor que andaba tendrían ustedes que entender cómo estaría este señor luego de 2 atentados,
estaría como muy precavido, muy alerta, y bueno, lógicamente que iba a ser muy difícil que atentaran nuevamente contra él. Pero fíjense cómo lo atacan y lo cogen en una situación prácticamente de vulnerabilidad, porque me imagino que él nunca esperó que eso le iba a ocurrir ahí, ¿no? En este lugar, un lugar donde, recuerden, como les he dicho, que siempre está custodiado, que está bien monitoreado, y él sabe que es así porque él trabaja con ellos. Entonces, sospechosamente, ese lugar era un búnker, excepto el día que lo fueron a asesinar. Y fíjense que un grupo de esos que ya se había tomado la clínica, un grupo de más de 20 hombres participaron en el crimen, porque si ustedes se dan cuenta, 12 personas estaban adentro, que se podían ver, estaban participando, no se sabe de pronto si habían otras más, y por fuera habían varios vehículos, lo que podemos ver en los videos, y si usted suma eso, más los que debían estar ahí vigilando que no llegara la policía y eso, debían ser más de 20 personas. Entonces ya ellos habían tomado la clínica y alias el gato estaba ahí. Entonces fíjense que salió completamente ileso, y alias el Chino Anaya, apenas cometen el crimen, ellos salen como si ya hubieran cumplido el objetivo. Señor Juan decir, David, que el Chino Anaya estaba tan confiado de estar ahí que fue poca la resistencia que pusieron. Señor Juan David, una pregunta también. Usted es una persona que ha luchado mucho por los derechos y también por que se reivindique todo este panorama del crimen que ha pasado. Y yo quería preguntarle si de casualidad el señor Arana estaría involucrado en este atentado y en este homicidio al señor Chino. Lo digo porque usted ha expresado también en sus redes sociales que se ha comunicado con la excompañera sentimental de este personaje y que ella le había confesado a usted que el exgobernador Salvador Arana le daba mensualmente 3 millones de pesos por su silencio. ¿Se conoce algo más de ese aspecto? Salvador Arana siendo el principal acusado de la muerte de su padre, ¿no? Para tener ese contexto también. Bueno, yo no podría afirmar eso, no lo podría afirmar, pero de que fue uno de los que se benefició de esa muerte, claro que sí. Y recordemos que esta gente tenía una conexión entre ellos. Estoy hablando de alias el gato, alias el Chino Anaya, alias Salvador Arana, incluso el mismo expresidente Uribe, que nombró a Arana, la muerte de mi padre, como embajador en Chile. Recuerden que al señor Salvador Arana lo capturan en un apartamento de propiedad de los gatos, de Apuestas La Gata, en Santa Marta. Entonces, este señor era incómodo para Álvaro Uribe, era incómodo para Salvador Arana, era incómodo incluso para los mismos gatos. Entonces, yo creo que nada más es tener un poco de sentido común, ¿cierto? Y su respuesta será respondida. Está muy fácil, muy fácil. Y señor Juan David, también preguntarle, ¿el director de la UNP se ha comunicado con usted respecto a estas amenazas o también al señalamiento que ha hecho Salvatore Mancuso de que protejan su vida? ¿O alguien del gobierno Petro? Absolutamente nadie. Por eso les digo, está más preocupado, lastimosamente está más preocupado Salvatore Mancuso, que era el jefe de los que asesinó a mi padre, que el mismo, los encargados de proteger y de cuidar, que nosotros sí somos verdaderamente los que luchamos para que se conozca la verdad. Esa verdad que tanto solicita el señor presidente de la República, esa verdad que es tan necesaria. Pero fíjese lo que pasa en mi caso. Yo si bien tengo un esquema de seguridad, pero en enero fue infiltrado. Yo fui directamente a Bogotá, esa fue la información que me dio el periodista, uno de los miembros de los escoltas, adscritos a la Unidad Nacional de Protección a través de una empresa contratista, estaban infiltrados en mi esquema de seguridad, que se habían robado una llave de los vehículos que está asignado para mi seguridad, que dentro de los vehículos siempre tengo el control del garaje, y iban a tomar el control para que luego un grupo especial, oye, estamos hablando de enero, un grupo especial, pregunto yo, como el que asesinó a Edelmiro Anaya González, iba a entrar a mi casa y asesinarme. Entonces, fíjese, meses después, lo que se dijo un momento, mire el modus operandi, muy parecido a lo que hoy pasa. Entonces yo me pregunto, ¿sería el mismo grupo que vimos el que iba a intentar asesinarme? Voy a Bogotá, me reúno con la Fiscalía de Derechos Humanos para solicitar que agilicen la denuncia que instauré inmediatamente, ¿cierto? Porque me preocupaba, y
me fui a hablar con el director con el director de la Unidad Nacional de Protección. No estaba, delegaron uno de los altos funcionarios para que me recibiera. Fui acompañado de las Naciones Unidas, de funcionarios de las Naciones Unidas que estaban muy preocupados por mi seguridad, y no pasó nada. Ahí me reuní con el doctor Luis Saavedra de la Unidad Nacional de Protección y fui acompañado también del peticionario de medidas cautelares, que yo soy beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y estuvimos ahí y les manifestamos toda la situación y no pasó nada. O sea, a mí me toca estar prácticamente escondido, y ahora viene esto de Mancuso. Entonces yo creo que ya vimos la capacidad, como él mismo lo dijo, el mismo Salvatore Mancuso, tienen mucha capacidad de daño, y lo vimos lo que hicieron en Barranquilla. Entonces ya yo me pongo alerta. Miren que hoy creo que en Valledupar, un hombre que le hicieron un atentado, al parecer tiene negocio de narcotráfico, y se voló de la clínica. Él no está capturado ni nada, se voló de la clínica. Yo imagino que después de ver lo que pasó en Barranquilla, el tipo pensó como estoy pensando yo, que los delincuentes tienen una capacidad y están tan descarados que a plena luz del día no les importa entrar a una clínica donde es una zona tan concurrida, porque es una zona de clínicas de la capital del Atlántico, y a plena luz del día asesinan a una persona, demoran más de 2 minutos y pico, casi 3 minutos en un lugar, y salen como si nada. Vaya a ver si han capturado a alguno de los delincuentes. Y miren que los delincuentes están descarados, que usted ve los videos y muchos no tienen nada en la cara. Es decir, ellos están seguros que no les va a pasar nada. Pero bueno, el mensaje es más claro cuando vemos que el señor Jorge Alfonso López está detenido, está condenado por un asesinato, que fue lo que le pudieron probar. Pero imagínense cuántos delitos no tendrá este señor y su mamá, ¿cierto? ¿Y dónde está este señor? En una clínica donde no había nadie del INPE, es decir, nadie lo protege, podía salir como cualquier persona. ¿Y quién dice nada? Si ahí no estaban los del INPE, ni estaba ninguno, ni la policía por ahí cerca. Entonces, un delincuente de estos, ¿qué puede temerle a la justicia de nuestro país si lo vemos que está condenado y es como si no lo estuviera, ¿no? Está en una clínica. Y mire que la periodista dice que se está haciendo en este momento un tratamiento facial. Una periodista de la ciudad de Barranquilla ha escrito eso, que lo que está haciendo es un tratamiento facial ahí, y que la clínica, como dijo el periodista Gonzalo Guillén, es de él, es de uno de los testaferros. Entonces es increíble que esto pase. Y mire, este señor está pidiendo pista para ser gestor de paz, que de ahí lo habían tumbado. Pero está pidiendo, es decir, ¿en qué momento? La pregunta que hacemos es, ¿en qué momento este señor ha respondido por el delito que cometió? ¿Cómo estará la familia de sus víctimas? ¿Cierto? ¿Cuál es el mensaje que se les está mandando a estos señores? ¿Cuál es la verdad que puede decir un delincuente de esto, que está en unas condiciones de que no ha existido escarmiento para él? Este es un hombre que no va, y ese es el temor que tengo yo con Salvatore Mancuso. No es que yo me oponga a que Salvatore Mancuso quede libre en algún momento, pero necesitamos la verdad. Lo que es que me opongo es que salga inmediatamente. Salvatore Mancuso no había puesto un pie en el país, venía de una cárcel de Estados Unidos dura, como son una verdadera cárcel como la de Estados Unidos, viene blando por las difíciles condiciones en que los tienen allá, y ya no ha pisado el territorio colombiano y ya están ofreciéndole la libertad a cambio de nada, porque él no ha dicho nada. O sea, él ha manifestado cosas que tiene que probar, pero inmediatamente le den la libertad, cierto, él no va, ellos siempre han actuado por conveniencia, no va a decir nada porque no tiene ya por qué hacerlo, si lo único que le podían brindar o dar a cambio era la libertad, y ya se la están entregando. Entonces yo no estoy en contra de que él quede libre, sino que primero tiene que ganarse la libertad. Alias el Gato, podríamos decir nosotros, se ha ganado esa libertad, es quedar libre, si nunca lo ha estado, porque estar en una clínica no es estar detenido. Señor Juan David, aquí hay muchos mensajes en el chat pues diciendo que siga con su lucha, que por favor no deje caer en la impunidad lo que pasó con su padre, con el alcalde del Roble, el señor Eduardo El Tito Díaz.
y por supuesto también seguir indagando frente a lo que sucedió con este presunto atentado contra el gatico, contra el hijo de la gata. Y pues gracias por estar aquí con el seguir tercer canal. insistiendo en que pues le brinden la seguridad necesaria. ¿No? Y también, y que le presten atención a sus denuncias, porque no puede ser que sigan muriéndose las víctimas, las personas que han luchado por combatir la impunidad, y que esos personajes, como usted bien lo dice, pues tengan beneficios como estar en una clínica en Barranquilla, con todas las comodidades, con seguridad y demás. Entonces, agradecerle por estar con el tercer canal y el compromiso de que vuelva a estar aquí con nosotros en una próxima oportunidad. Claro, yo quiero decirle a toda esa gente que nos escribe que, bueno, me conocen, el país me conoce y conocen mi lucha, y soy un hombre que, aunque me da miedo, porque tengo que decirles que me da miedo, yo tengo hijos también, y quiero vivir, pero nos toca atrevernos, y eso que sabe mucha gente en este país también lo saben los delincuentes que me conocen también, y por eso buscan la manera de callarme, saben que es asesinándome, y eso es lo que le están apostando, y eso es lo que está advirtiendo el señor Salvatore Mancuso, que a pesar de que yo soy de los que me he opuesto a que él salga, él reconoce lo que yo estoy haciendo, él sabe lo que yo estoy haciendo, pero lastimosamente, repito, al parecer quienes deben protegernos, que es el gobierno, la Unidad Nacional de Protección, no le interesa, o no ven lo que los otros están viendo, la importancia nuestra. Entonces son ustedes los periodistas, los buenos periodistas como ustedes, porque no todos son buenos, ya hemos visto que se prestan al contrario, para estar del lado de los verdugos, a cambio de dinero y de dádivas y burocracia. Ustedes los buenos periodistas tienen que hacer que este mensaje llegue a donde debe llegar, porque ustedes son muy importantes para nuestra sociedad. Gracias al proceso de mi padre no quedó en la impunidad, gracias sobre todo a ustedes que mostraban cada cosa que ocurría en el proceso, y era difícil para los jueces, para los magistrados, ocultarlo, taparlo, pero si no hubiese pasado como ha pasado con muchas cosas en este país. Por eso yo, cuando salgo a pedir ayuda hoy, lo hago primero con ustedes, porque sé la capacidad que tienen ustedes, que tienen los buenos periodistas de este país, lo importante, así como hay muchos periodistas buenos para ayudar a que se conozca la verdad, para que este país avance, también hay otros que están en la misma labor, porque eso hacía parte de la estructura criminal, tener medios de comunicación a su servicio para poder ocultar la verdad, para que no se conociera la verdad. Y ustedes son todo lo contrario, y por eso yo estoy muy agradecido, y Dios permita que el país y el gobierno nos acompañen y no permitan que pase lo mismo que pasó con mi padre. Claro que sí, señor Juan David. Las casi 1000 personas que están conectadas en este momento en el YouTube del tercer canal, les pedimos que compartan esta transmisión para que ese mensaje llegue pues más arriba, y donde tienen que ser las autoridades competentes y al gobierno Petro, para que protejan la vida del señor Juan David. Señor Juan David, mil gracias, y como le digo, esperamos aquí tenerlo pronto. Las puertas siempre estarán abiertas. Muchas gracias, bendiciones y feliz noche. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi Daviplata 310-779-3518.